Todos los países, pero los latinoamericanos en particular, tienden a embellecer las narrativas de su historia por varias razones, y Perú es también un ejemplo de eso. La principal razón es construir una identidad nacional en nuestras relativamente jóvenes naciones. Se exageran los logros y se minimizan o ocultan los fracasos o los aspectos negativos para fortalecer el sentido de orgullo y de pertenencia. Sirven además para crear un sentimiento de unidad en momentos de crisis como las guerras, especialmente en un país con tantas realidades distintas como el Perú. Esto para no mencionar el uso de la historia o las historias como herramientas para mantener el poder o el control, como lo hemos visto con muchos psicosociales, por ejemplo. En el colegio lo que nos cuentan es una versión de la historia que favorece esta narrativa nacional. Y aunque a veces los hechos no sean objetivamente reales, nos los cuentan igual. Y si nos quedamos con esa visión y no la contrastamos o cuestionamos, lo que tenemos es una versión infantilizada de la historia, con narrativas de buenos y malos, de héroes y villanos y de víctimas y victimarios. Otra razón importante para estas narrativas es el turismo. Historias atractivas y datos épicos pueden hacer un gran atractivo y algunos países enfatizan esas historias embelleciéndolas para atraer visitantes. Desde el deporte hasta personajes históricos, datos geográficos falsos y leyendas urbanas, estas son 5 historias que nos cuentan mal en Perú. Perú humilla a Hitler. Lo que nos cuentan es que en las Olimpiadas de Berlín de 1936, tras un partido de fútbol en que Perú le gana a Austria 4-2, Hitler no puede tolerar lo que, cito que se ha escrito, Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie mein Befehl zu widersetzen! Así que se recontraenoja y decide hacer el partido de nuevo a puertas cerradas. Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! La Comisión Olímpica Peruana ante esta afrenta se va del torneo y los jugadores cuando regresan al Perú son ovacionados como héroes. Lo que de verdad pasó es que al terminar el partido, Austria se queja de la invasión en la cancha de hinchas peruanos e incluso de la agresión de un jugador austriaco, ahora incluso de una pistola. La comitiva peruana llega tarde, qué raro, a la reunión en la que tenían que justificar y defender su posición. Por lo tanto, la FIFA no escucha sus argumentos y ordena repetir el partido. Por alguna razón decían que el partido debe ser a puertas cerradas, así que efectivamente toda la Comisión Olímpica se va de las Olimpiadas y se retira completamente del torneo. En Lima los jugadores son recibidos como héroes nacionales. Esta historia tiene una base real, pero con el tiempo se fue exagerando. Y ya en la Segunda Guerra Mundial el mito estaba tan exagerado que decía que Hitler mismo, sintiéndose humillado, había mandado a repetir este partido. Algo de cierto hay sí en que la FIFA favoreció a los austriacos, tanto así que la delegación olímpica colombiana en solidaridad con el Perú también se retira. Pero poco tiene que ver con Hitler, que parece que ni siquiera estaba en el estadio, como nos cuenta la historia. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein. El himno más bonito del mundo. A muchos nos contaron o escuchamos que el himno nacional peruano es el más bonito del mundo después de la Marsellesa, una historia que se ha perpetuado y que siguen contando hasta ahora. La curiosidad es que esto mismo lo hemos escuchado en Argentina, Chile, México y Colombia, y es parte de esas narrativas que no se sabe muy bien cómo nacen, pero que tienen las mismas características en todos los países. Primero, nunca se menciona el torneo, competencia o concurso en el que se compite por el himno más bonito, porque no existe, ni ha existido nunca tampoco algo así. Además, los himnos son muy subjetivos porque tienen que ver mucho con el sentimiento patriótico, más que con la estética. En los últimos años, evidentemente, en Internet se han hecho encuestas o varios medios han utilizado las encuestas online para saber cuál es el himno más bonito, pero siempre gana el país que tiene más votantes. El mito, además, para darle algo de verosimilitud y que no parezca exagerado, siempre es el segundo después de la Marsellesa, el famoso himno de Francia, que por cierto tampoco ha sido nunca declarado por nadie oficialmente como el más bonito del mundo. Así que este mito, además, es compartido con otros países. La llama sobre la escultura en la Plaza San Martín. Esta historia tiene varias variantes, pero esta es la más común. Si vas a la Plaza San Martín y te fijas bien en la estatua de una mujer que representa a la patria, vas a ver que hay una llama parada en su cabeza. Lo que ocurrió es que el escultor español, a cargo de su realización, se tiene que ausentar a comprar materiales o cualquier otra cosa que justifique su ausencia, y le encarga a su ayudante que le ponga sobre la cabeza a esa figura una llama votiva. Al regresar se encuentra con la sorpresa de que en vez de una llama votiva, o sea, fuego sobre su cabeza, ha puesto una llama nativa, o sea, un auquénido. Y por alguna razón así se quedó. Aunque la historia no es necesariamente conocida por el público en general, en los últimos años esta anécdota ha quedado como cierta para mucha gente.
Pero la verdad es que incluso hay evidencia fotográfica en el estudio de Madrid del escultor Mariano Berilur en que se ve ya esta llama encima de la cabeza de esta figura, porque estuvo planificada desde el principio como una alegoría a la fauna peruana. Pero en algún momento este rumor o ocurrencia empezó a tomar forma de historia y mucha gente se la cree. La tercera catarata más alta del mundo. La catarata de Gocta en el Amazonas es la tercera más grande del mundo, se dice. Desde 2002 se ha venido promocionando así en muchos lugares, especialmente en artículos y reportajes turísticos y particularmente en la misma zona de Chachapoyas, donde junto con la fortaleza de Cuélap son los atractivos turísticos más importantes. Gocta es impresionante y vale muchísimo la pena visitarla de todas maneras, pero ese rumor de su altura se da tras su redescubrimiento por el mundo occidental, de nuevo entre comillas, en 2002, por parte de un equipo liderado por el explorador alemán Stefan Simmendorf, quien trabajó con especialistas peruanos y registró la catarata con mediciones modernas. Antes de eso era muy poco conocida fuera de la zona. El asunto es que ni de cerca Gocta es la tercera más alta del mundo. En la actualidad se encuentra en las listas entre las 15 o 20 cataratas más altas del mundo, depende de cómo se midan. Pero lo más curioso de todo esto es que la tercera catarata más alta del mundo sí está en Perú y se llama Las Tres Hermanas. Tiene 914 metros y es la más alta después del Salto del Ángel en Venezuela y la de Tuyela en África, solo que están muy apartadas y lejos de cualquier ruta turística, pero está en Perú. El sacrificio de Alfonso Ugarte. El héroe de la Guerra del Pacífico, Alfonso Ugarte, es conocido por todos los peruanos por esta épica imagen en la que se le ve saltando con su caballo, prefiriendo inmolarse desde el Morro de Arica antes que entregar el pabellón nacional al enemigo. ¿Pero esto de verdad pasó así? No hay ninguna duda de que Alfonso Ugarte fue un héroe. Fue un empresario y muy rico heredero de una familia salitrera de Iquique. Ugarte de hecho estaba a punto de embarcarse a Europa en un viaje de negocios con su empresa, pero decide quedarse a defender el país y financiar con su propio dinero un batallón de defensa. A pesar de ser herido gravemente en la cabeza en la batalla de Tarapacá, decide luchar en la batalla por la toma del Morro de Arica, que en realidad ya estaba perdida desde el inicio. Ahí muere, según relata un informe de guerra, en un caballo blanco. Pero todo indica que el coronel Ugarte murió muy cerca de Bolognesi, casi al final de la batalla, en la cima del Morro, cuando las fuerzas peruanas sobrevivientes fueron superadas tras una violenta lucha sin cuartel que se luchó hasta el final con valentía. No hay evidencias de que se haya inmolado con su caballo resguardando la bandera peruana. Todas las historias en ese sentido provienen de rumores trascendidos o una especie de tradición popular. De hecho, los partes de guerra peruanos no indican en ningún momento este hecho, los chilenos menos todavía. Según el historiador Jorge Basadre, esa imagen que se conoce de Alfonso Ugarte es más una representación, y dice que podría tomarse como una alegoría de la voluntad del sacrificio que es visible en toda la actuación de Alfonso Ugarte en la defensa de Arica. Alfonso Ugarte, el millonario de Tarapacá, el joven apacible que se lanzó simbólicamente con su caballo a la inmensidad antes del 7 de junio, cuando arriesgó todo por la patria. Haya pasado o no el episodio del caballo, quizás sea más justo recordarlo por esto. Estos fueron 5 mitos peruanos que se cuentan y muchos dan por cierto. ¿Tú conoces alguno más? Déjanos tu comentario y si te interesa ver alguno de los mitos y verdades del ceviche, date una vuelta por aquí. Soy J.L. Pastor de Test Travel Bloggers y recuerda que viajando se aprende. Chao.